Lucas 6, 27 al 36, dice así la palabra de Dios. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Quiero pedirte que pienses en alguien que te ha hecho daño. Quiero que pienses en alguien que quizá creíste que fue injusto contigo. Quizá un amigo en el que confiabas te traicionó. Quizá un socio de negocios te dejó con una gran deuda. Quizá un familiar siempre está buscando razones para criticarte. No sé, tal vez un compañero de trabajo que es insoportable, te trata mal intencionalmente. Quizás tu papá o tu mamá te tratan con maldad, te desprecian, te hacen sentir mal. Quiero que pienses en alguien, en una persona que te haya hecho daño. Algunos súper fácil, el que tienen al lado. O pueden pensar rápido alguien en casa, o pueden pensar alguien de su familia, o en algún compañero de trabajo. ¿Cómo quiere Jesús que tú respondas a esas personas? ¿Cómo quiere Jesús que tú trates a esas personas? Les quiero contar una historia. Tenemos que ir a los años 1960, 1970, por ahí, y es la historia de dos hombres. Síganme con los nombres, que si no me siguen se van a perder, ¿eh? El primero de ellos es Erich Honecker. Erich Honecker. Erich fue un político de la Alemania soviética, quizá desconocido, pero muy importante en su tiempo. Llegó a ser líder del gobierno de la Alemania del Este, la Alemania soviética. Quizás algunos recuerdan de un famoso muro de Berlín que separaba a Alemania, entre Alemania del Este y del Oeste. Bueno, Erich era líder de la Alemania del Este, la Alemania soviética, la Alemania comunista. Su esposa se llamaba Margot y ella era la líder del sistema educativo en Alemania del Este. Este hombre, Erich, era un dictador, mandaba a matar personas porque sí. Él instituyó una ley que se llamaba la ley de orden de disparar en el muro de Berlín. Si alguien de Alemania del Este se quería brincar para Alemania del Oeste, él dio la orden de disparen. Era un ateo, o sea, no creía en Dios, no creía que Dios existe. Una persona muy mala. Ahora, el otro personaje de esta historia real que les estoy contando se llama Uwe Holmer. Él era pastor de una iglesia luterana y era también director de un centro de ayuda de la iglesia luterana. Y ese centro de ayuda y esa iglesia donde él servía estaban en Alemania del Este, bajo el liderazgo de Erich. Uwe tenía 10 hijos.
y su esposa se llamaba Sigrid. Él, como pastor, no era una figura política, pero en un momento llegó a criticar las decisiones del gobierno de Eric y lo pusieron bajo la mira. Y empezaron a perseguirlo, y empezaron a investigarlo, y empezaron a hacerle la vida imposible. Por las leyes que puso la esposa de Eric en el sistema educativo, no le permitieron estudios ni educación a ninguno de sus hijos. A ninguno de los hijos de este pastor pudo ir a la escuela normalmente como el resto de los niños, porque había criticado el gobierno comunista de Eric. Pero en el año 1989, 2 años después de que yo naciera, cayó el muro de Berlín y Eric perdió su poder político y lo destituyeron. Y literalmente era el hombre más odiado de toda Alemania, tanto del oeste como del este. Nadie lo quería. Incluso habían pancartas que decían, ninguna gracia para Erich Honecker. Nadie le muestre gracia, que nadie haga el bien. Le quitaron todas sus posesiones y quedó literalmente en la calle. No tenía dónde vivir y además estaba enfermo porque tenía un tumor en el hígado. Y estando en la calle, él dijo, yo necesito refugiarme porque si me encuentra una turba que está enojada conmigo, no me van a hacer cosas muy bonitas. ¿Y saben dónde fue a pedir ayuda? Al Centro de Ayuda de la Iglesia Luterana de Alemania del Este. ¿Y saben quién dirigía ese centro de ayuda? El pastor, que había sufrido tanto bajo este hombre y su liderazgo. Ninguno de sus hijos había podido estudiar normalmente porque les habían negado los estudios. Este hombre y su esposa. Y tocó la puerta. Y había tanta necesidad en aquel tiempo que en el centro de ayuda de la iglesia luterana no los podían atender. Y este pastor Uwe habló con su esposa y le dijo, ¿y si los hospedamos en casa? Y los tuvieron varios meses hospedados en casa. Los hijos se amontonaron en un cuarto y a ellos les dejaron 2 cuartos para que pudieran tener lo que necesitaban ahí. Todo el mundo en Alemania que se enteró de eso criticó al pastor. Y ante las críticas él dijo, Jesús dice que amemos a nuestros enemigos. Cuando oramos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros, debemos tomarnos en serio estos mandamientos. Yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tan en serio te tomas tú las palabras de Jesús? ¿Qué tan en serio te tomas tú los mandamientos de Jesús? ¿Te importan o no te importan? ¿Son reales para ti o te dan igual? Bueno, esas preguntas son importantes para el pasaje que tenemos enfrente de nosotros. Siguiendo a Jesús, también siguiendo el ejemplo de este pastor y su familia, veamos cómo Jesús quiere que tú respondas a las personas que te tratan mal en tu vida. Veamos lo que Jesús quiere de sus seguidores cuando los demás los tratan mal. Y si tú eres niño, cuando los demás no te quieren compartir sus juguetes, ¿cómo tú respondes? Cuando el niño a tu lado abrió unas gomitas que a ti te encantan y son tus favoritas, y tú le dices, ¿me das? Y el niño dice, no te doy. ¿Cómo quiere Jesús que tú respondas? Este sermón se titula El amor sobrenatural en el reino de Cristo. Y voy a dividir este sermón en 3 partes. La primera es los mandatos del amor sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que no es natural, que no surge de nosotros, que no surge de la vida normal en este mundo caído, en este mundo de pecadores. Entonces, en primer lugar, los mandatos del amor sobrenatural. En segundo lugar, el contraste con el amor del mundo. Y en tercer lugar, la fuente del amor sobrenatural. Los mandatos, el contraste, la fuente. Vamos entonces al primer lugar, el primer punto de mi sermón, los mandatos del amor sobrenatural. Los mandatos del amor sobrenatural. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas
Y nosotros nos encontramos en este punto casi a la mitad del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús desde su bautismo a la crucifixión duró unos 3 años aproximadamente. Entonces ahorita estamos a la mitad, 18 meses, 1 año y medio. Jesús acaba de escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, 12, y dice que estaban como en una montaña, los escogió y bajó a un llano y empezó a sanar, a hacer milagros, a expulsar demonios de la gente, y después empezó a predicar un sermón, y se llama el Sermón del Llano, porque estaban en un llano, habían bajado de la montaña, del monte, y estaban en un llano, y ahí está Jesús, y está rodeado Jesús de sus apóstoles, los 12, de sus discípulos, otro grupo más grande, que lo seguían donde quiera que él iba, y también multitudes, miles y miles de personas, no sé, imagínense ustedes ahí, 10,000 personas, 15,000 personas, algo así. A Jesús lo seguían grupos masivos de personas, muchedumbre, dicen los versículos anteriores. Jesús ya es famoso, él no es un desconocido, como antes de su bautismo, ahora es famoso porque sana, porque da comida gratuita y milagrosamente. Y tiene un grupo de personas que lo odia, que son los líderes religiosos del pueblo de Israel. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes lo odian y quieren deshacerse de él, quieren destruirlo. Para este entonces ya están buscando la manera de destruir a Jesús. Y en la primera parte del sermón, que la vimos el domingo pasado, Jesús dice que son bienaventurados, dichosos, felices, satisfechos, completos, los que sufren persecución por causa de su nombre. O sea, si a ti te persiguen, si a ti te tratan mal porque tú dices que eres discípulo de Jesús, vas bien, así dice Jesús. Eres dichoso, tienes gozo, alégrate, dice. Miren conmigo ahí en Lucas 6, 23. Alégrate en ese día. Cuando te insulten, cuando te rechacen, cuando te hagan a un lado, cuando te despidan de tu trabajo por causa de Cristo, alégrate y salta de gozo porque tu recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Y después de decir eso, Jesús menciona 4 ayes. ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Qué lástima por ellos! ¿Quiénes? Versículo 24, los ricos, porque ya están recibiendo consuelo. Versículo 25, los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Versículo 26, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres los falsos profetas. Entonces, si todos hablan bien de ti, si tú le caes bien a todos, quiere decir que en algún punto no estás honrando a Dios. Porque todos los que quieren vivir vidas piadosas, le dijo Pablo a Timoteo, todos los que quieren seguir a Dios van a padecer en algún momento sufrimiento por causa de su fe. Si tú dices, no, pero es que yo no estoy padeciendo nada de eso. Bueno, entonces algo malo estás haciendo. Entonces en algún punto estás desobedeciendo a Dios. Quizás por tratar de quedar bien con los no creyentes. Y Jesús dice, no, que no sea su meta de vida quedar bien con todo el mundo, sino honrar a Cristo, vivir para Cristo. Pero ¿y qué pasa, Jesús, si me tratan mal? Esto me suena como a masoquismo, como que me va a gustar que me hagan daño. Mire lo que dice Jesús, pero dice, en lugar de que ustedes estén buscando caerle bien a todo el mundo y evitar el conflicto a toda costa, en lugar de que huyan del dolor y que no quieran que nadie los trate mal, pero, versículo 27, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. Ahí comienzan los mandatos del amor sobrenatural de Cristo. Y yo les quiero decir algo. En este pasaje que acabamos de leer hace un rato, Lucas 6, del 27 al 36, hay 12 imperativos.
maestros de escuela, ustedes saben lo que son imperativos, ¿cierto? Y los que pasaron de día y despiertos sus clases de español, saben lo que son imperativos, ¿cierto? Los imperativos son mandatos, son órdenes, no son sugerencias, no son recomendaciones, si te parece bien, si te suena bien, no, estos son mandatos, son órdenes. Como cuando papá le dice a su niño, saque la basura. Esa es una orden. No le está diciendo, ¿qué te parece, mi hijo? Si te levantas del sillón y caminas hacia el bote de la basura, sacas la bolsa, la amarra, ¿cómo te sientes al respecto, mijito? ¿Crees que tienes tiempo? Esto no es una sugerencia. Usted se me levanta de ahí y usted va a sacar esa basura. ¿Cierto? Bueno, Jesús está dando mandatos y algunos de estos 12 mandatos se repiten para énfasis. O sea, está diciéndonos algo, es como que tú escribas un mensaje de WhatsApp en mayúscula, es como, hey. O cuando escribes un correo electrónico y quieres llamar la atención a algo, lo subrayas, le pones ahí marcas en color amarillo esas palabras. Es como prioridad alta. Es lo mismo que hace Jesús con nosotros aquí. Y el primer mandato, el primer imperativo, la primera orden es amen a sus enemigos, un mandato totalmente contrario a la naturaleza humana caída. ¿Cómo que amen a sus enemigos? ¿Amamos a quiénes, mis amados hermanos? A ver, ayúdenme aquí. ¿A quiénes amamos nosotros? A los que nos aman, claro. ¿Cómo no voy a amar a mi esposita si mi esposita me ama un montón? Y me lo demuestra todos los días. Y me aguanta, si ustedes supieran lo que mi esposita me aguanta a mí. Entonces yo la amo como en automático, ¿cierto? Amamos a nuestros amigos, amamos mientras la gente se porte bien con nosotros. Amamos mientras nos traten bien, pero a los enemigos, si les va bien, a los enemigos nuestros, a los que nos tratan mal, los odiamos. Si les va un poco mal, nos vengamos. Ah, me hiciste una daga. Aguántame. Ya vendrá la oportunidad. Y como el boomerang, se te va a regresar. A nuestros amigos y a nuestros seres queridos los amamos, pero ¿qué con los enemigos? Bueno, a algunos les guardamos rencor. Y quizá no les hacemos daño y les sonreímos en el trabajo. Pero en la mente y en el corazón, los descalabramos todos. ¿Cierto? Tenemos raíces de amargura que van como llenando de veneno nuestro ser. Buscamos maneras a veces de que paguen el mal que nos hicieron. O quizá en el mejor de los casos los ignoramos, los borramos de nuestra vida. Ya no les hablamos, no les contestamos las llamadas, no les contestamos los mensajes de WhatsApp, nada. La ley del hielo, ¿cierto? Ley del hielo. Así era el mundo de Jesús también. Escuche, Lisias, un orador griego, 400 años antes de Cristo, escribió lo siguiente: considero establecido que uno debe hacer daño a sus enemigos y estar al servicio de sus amigos. Claro, así piensan las personas sin Cristo, así piensan las personas sin Dios. Señor Lisias, Jesús no está de acuerdo con usted. Ok, eso era la gente del mundo, los griegos, pero ¿qué pasaba con los judíos? Bueno, los judíos tenían un mandamiento en el libro del Antiguo Testamento que se llama Levítico. En Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En el tiempo de Jesús entonces, los maestros de la ley enseñaban que ese versículo
tenía aplicación, pero escuchen esto, solamente con los judíos, no con los gentiles. A los gentiles que se los lleve el río. Yo muestro amor y paciencia y perdón con los judíos nada más. A mí no me hablen de los samaritanos. Esos son perros. A mí no me hablen de los de Tiro y de Sidón. Son nuestros peores enemigos. Que se mueran, que los destruya un ejército grande. Eso era lo que decían. Una comunidad, más o menos en el tiempo de Jesús, no pude investigar exactamente qué año, pero más o menos en el tiempo de Jesús, una comunidad en Israel llamada la comunidad del Qumran, decía que una persona debía amar a todos los hijos de la luz, o sea, los compañeros de la comunidad, y odiar a los hijos de las tinieblas, o sea, aquellos fuera de la comunidad. Y el mandamiento de Jesús es totalmente contrario a todo lo que nosotros podemos pensar como seres humanos en este mundo caído. Amen a sus enemigos, ámenlos. Ahora, cuando Jesús dice amen, no está diciendo sientan cosas bonitas por ellos. No está diciendo sientan mariposas en el estómago por ellos. No está diciendo eso. La palabra amar significa servir voluntariamente, servir sacrificialmente y hacerles bien a los demás. Escuchen, mis amados hermanos, esto no es una situación emocional. Siento bonito y por eso te trato bien, aunque tú no me trates bien. Esto es una decisión. Yo sé que tú me estás tratando mal, pero yo decido hacerte bien. Yo decido. Esto es una decisión. Esto es de la voluntad. Yo decido hacerte bien. Aunque no sienta hacértelo. Aunque no sienta bien esto. Reconozco que me trata mal, reconozco que ha hecho mal, reconozco que hay injusticia, pero yo decido hacer bien. La palabra enemigos ahí se refiere a una persona que tiene, escucha esto, sentimientos hostiles contra mí y está activamente demostrándolos. Eso lo explica un comentarista que se llama Howard Marshall. Una persona que tiene sentimientos hostiles contra mí y los está demostrando. A ver, aplicación. Mañana es lunes. ¿Y eso qué? ¿Quién en tu vida tiene pensamientos hostiles contra ti? ¿Quién en tu vida está actuando mal contra ti? Piensa, ponle nombre y apellido. Hay alguien por ahí, ¿cierto? Hay alguien. Ponle nombre y apellido. ¿Cómo se llama esa persona? No lo digas en voz alta, porque puede estar aquí entre nosotros. No. Pero piensa. Jesús dice, ama a esa persona. Y aquí viene la aplicación, porque hay 10,000 maneras en que podemos aplicar esto, pero yo tengo una aplicación para todos nosotros, mis hermanos. Jesús no dice, ignora a esa persona. Jesús no dice, hazle la ley del hielo. Jesús no dice, solamente aguántalo, sopórtalo. ¿Qué dice Jesús? Ámalo. Y aquí viene la aplicación. A la persona que te hace mal, búscalo para hacerle bien. O sea, sé intencional en moverte hacia la persona para hacerle bien. Esto es increíble. Imagínate que tú tienes un conflicto aquí en esta comunidad, en esta iglesia. Imagínate que tú tienes un conflicto y alguien te hace mal. La tentación que tienes es seguir viniendo los domingos, ¿cierto? Pero evitar a esa persona. Entonces ves que viene por aquel pasillo, entonces te metes por el otro. ¿Sí? Se acerca peligrosamente y voy al baño con permiso y te vas. Entonces estás evitando. ¿Y qué dice Jesús? Ámalo. O sea, busca intencionalmente cómo hacerle el bien a esa persona. Investiga. Por ejemplo, si es con el pastor que te sucedió eso. Tú averiguas, ¿cierto? Y le preguntas a su esposa qué le gusta y te va a decir que los chocolates o los aguacates. Entonces tú vas y estás comprando tu mandado, ¿cierto? Y pasas por ahí por el pasillo de los chocolates. Y te acuerdas del miserable pastorcito aquel que te trató mal.
Y tú dices, Señor, yo no quiero hacerle bien, pero en tu poder y para tu gloria, yo le voy a hacer bien. Y llegas con un paquetito, ¿no? El domingo y dices, pastor, le traje esto. En otras palabras, no nos evitamos, no nos ignoramos, no nos aplicamos la ley del hielo, no nos soportamos, no nos aguantamos, nos buscamos. Nos buscamos. Un padre de la iglesia llamado Tertuliano dijo, uno de los padres, amar a los enemigos, en una carta, dijo lo siguiente, amar a los enemigos es costumbre de todos, amar a los amigos es costumbre de todos los hombres, pero amar a los enemigos es costumbre solo de los cristianos. Solo de los cristianos. Y entonces aquí a continuación Jesús como que amplía ese término, ¿no? Como amar a los enemigos es una sombría y después todo viene abajo de manera práctica. Porque Jesús en este sermón es un maestro muy práctico. Y sigue diciendo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Hagan bien a los que los aborrecen. Piensa en maneras de hacer bien a esa persona. Piensa en maneras de procurar bienestar para esa persona. Un maestro judío de los años 1200 después de Cristo, explicando un documento judío que se llama el Talmud, dijo lo siguiente: un judío no debería rescatar a un gentil que se está ahogando en el mar. O sea, si yo veo a uno de los enemigos de mi pueblo ahogándose en el mar, no lo rescato. Ese es el mundo, mis amados hermanos. Ese es el mundo sin Cristo. Pero Jesús dice, hazles bien. En otras palabras, busca todas las maneras de rescatar a esa persona. Sí, también a tu suegra, hermano. O sea, también. Si se está ahogando, también. Tienes que tirarte y buscar la manera. Y si no sé nadar, busca salvavidas. También, ¿cierto? Versículo 28. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Cuando los maldicen, cuando dicen cosas horribles de ustedes, cuando los insultan, ¿cuál es la reacción natural humana, mis amados hermanos? Insultar de regreso. Insultar de regreso. Cuando vas manejando ahí y se te meten y todavía te insultan, o sea, te metiste y todavía me regañas, pues no. ¿Y cuál es la inclinación de nuestro corazón? Pues a insultar también. ¿Y Jesús qué dice? Bendigan. Bendecir es hablar bien del otro. Desear bien al otro. Vas manejando ahí y se te meten. Híjole, por poco. Ojalá que tengas un accidente adelante. Que Dios te guarde, querido conciudadano. Que llegues con bien a tu destino. Oren por ellos. Señor, guarda a ese conductor y que algún día tome clases de manejo. Oren por ellos. 4 imperativos. Amen, hagan bien, bendigan, oren. Y no solo son imperativos, modo imperativo, maestros de la escuela de español, escuchen, también están en tiempo presente. ¿Y eso qué, Daniel? Quiere decir que son acciones continuas, una y otra vez, no es solo una vez. Bueno, ya te aguanté, ¿y ahora qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues insultando? ¿Por qué me sigues ofendiendo? ¿Por qué me sigues haciendo mal? Y Jesús dice, sigue amando, sigue haciendo bien, sigue bendiciendo, sigue orando. Y mañana, y si me levanto y me vuelve a ofender, y Jesús dice, ama otra vez. Y haz el bien otra vez. Y bendícelo otra vez. Y ora otra vez por él. Estas no son actividades o respuestas ocasionales o temporales, sino continuas, habituales. Y Jesús sigue siendo más práctico aún.
Más y más práctico aún. Versículo 29, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y aquí no está hablando amor, yo como que le estuviera hablando a Claudia. Aquí no está hablando, hermanos y hermanas, tenemos un recién nacido, estoy un poco cansado. No estoy hablando, hermanos y hermanas, de una pelea de boxeo. Esta no es una pelea de boxeo. Al que te pegue en la mejilla, ponle también la otra y que te dé otro puñetazo. No, aquí habla de una cachetada vergonzosa. Si en el tiempo de Jesús alguien te daba con la mano en la mejilla, y el Evangelio de Mateo dice en la mejilla derecha, o sea, una cachetada en la mejilla derecha, no está hablando de un golpe, de una pelea callejera. Está hablando de quizá un jefe, un patrón que llega y ofende y te dice algo insultante, quizá enfrente de tus compañeros. Te avergüenza, te pone en evidencia ante los demás. Te humilla. Este es el punto. Si lo tradujéramos, no palabra por palabra, no literalmente, sino el sentido. ¿Cuál es el sentido? Si alguien te avergüenza en público. Ese es el sentido. No trates de avergonzarlo tú. No respondas de la misma manera que te tratan. Aquí, mis amados hermanos, y esto es una aclaración para todos nosotros, Jesús no está aprobando la violencia física. Si hay abuso físico, ya sea en el trabajo o en el hogar o en cualquier otro lugar, usted tiene que reportarlo a las autoridades competentes. Las escrituras, mis amados hermanos, se tienen que interpretar considerando las otras escrituras. O sea, este pasaje no está en un vacío ahí en medio de la nada. No, este pasaje está en un libro enorme que se llama la Biblia. Y la Biblia tiene 66 está compuesta de 66 libros. Y hay otro librito por ahí adelante de Lucas que se llama Romanos. Y en Romanos dice lo siguiente, Romanos 13, 3 al 4. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. O sea, escuche, los gobernantes son ministros de Dios para el bien de nosotros. Ese es el plan de Dios para los gobernantes. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, si en tu escuela hay un bully que le pega a tu hijo, no le digas, ponga la otra mejilla, mijito. Así dice Jesús. No, por supuesto que no, mis amados hermanos. Jesús no está hablando de eso. Usted va con las autoridades relevantes para la situación y usted aplica una demanda. Y si hay violencia doméstica, usted aplica una demanda. Y el abusador tiene que pagar las consecuencias. Ya sea ir a la cárcel o lo que sea que las autoridades hayan establecido como consecuencia. Jesús no está validando aquí la agresión. Jesús no está validando a los abusivos y a los abusadores. Y déjeme decirle, si hay un abusador entre nosotros, arrepiéntase de su pecado y confíe en Jesús, que lo va a perdonar. Y confiese su pecado. Incluso si es necesario, pague por su pecado. Jesús no está animando el abuso. Él está prohibiendo no la defensa personal, sino que tú respondas con humillación y vergüenza cuando recibes humillación y vergüenza. Ese es el punto. Y nos lo dice todo el contexto, mis amados hermanos. A Jesús, cuando estaba en juicio y en el tema, antes de ir a la cruz, lo abofetearon. Y leemos la escena en Juan 18, versículos 22 y 23. Escucha lo que dice. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Ese es un caso de injusticia. Le pegan una bofetada a Jesús y él no dice, aquí está el otro, dale. No dice eso. Él pide cuentas por qué se cometió esa injusticia.
Si hay injusticias contra ti, hermano, Dios te da el derecho y la posibilidad de defenderte de esas injusticias. ¿Cierto? Como muy bien han dicho muchos pastores, somos mansos, pero no mensos. Usa todos los sistemas que Dios ha puesto en su lugar, incluyendo el gobierno y las autoridades, para que los abusivos y los abusadores y los que violan la ley paguen las consecuencias de eso y no lo sigan haciendo. Dice el pastor MacArthur, me gusta cómo lo explica. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: presentar la otra mejilla es, como hizo Jesús, aceptar la hostilidad y los malos tratos sin odio ni represalias o venganza, sino mostrando amor a cambio. Y sigue diciendo Jesús, pone otro ejemplo también muy práctico. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. La capa, podemos decir que es como el saco de hoy en día, y la túnica es la camisa debajo del saco. Entonces, digamos que andaban los misioneros apóstoles de Cristo viajando de lugar en lugar y eran embestidos por ladrones. Dice, danos tu capa. La capa era importante en el primer siglo porque los viajeros se arropaban con ella en la noche. Y Jesús dice, dales también la túnica, dales también la ropa de abajo, tu camisa de abajo. En otras palabras, tú vas como un misionero a predicarles el evangelio de la gracia a esta gente. No puedes responder como ellos te están tratando. Ese es el punto de Jesús. No puedes responder como ellos te están tratando porque entonces vas a ser igual a ellos y no los estás llamando a una vida diferente de seguir a Jesús. ¿Sí comprendemos, mis amados hermanos, el punto de Jesús aquí? El punto no es déjate abusar, el punto es tú estás llamando a la gente a seguir a Jesús y tienes que demostrar que tú estás siguiendo a Jesús, que fue a la cruz por ti. No te estás vengando, no estás en una actitud de pelea constante, en una actitud de ataque constante, como a la defensiva. Rapidito aquí, ¿que unos tiros o qué? ¿Te ofenden? ¿Unos tiros o qué? Había un hermano, don Beto, ¿cómo lo quieras, hermano? Me contó de un hombre en su pueblo que le decían literalmente Juan Tiritos, porque era un tiro con todos, o sea, un tiro, y hola, ¿un tiro o qué? Y Jesús lo que está diciendo es, no te eches un tiro. Eso es lo que Jesús está diciendo, no tengas esa actitud de pleito, no tengas esa actitud de autodefensa todo el tiempo. Versículo 30, a todo el que te pida, dale. Tú tienes a tu enemigo ahí, que por cuestiones de la providencia de Dios se quedó en la bancarrota, está en la calle, no tiene dinero, no tiene comida, y llega y tú eres el único, y te dice, un bolillo por favor. Tú no lo quedas viendo y dices, chiquito, ¿te acuerdas? ¿Cómo me tratabas? Mira, miserable, ¿dónde terminaste? Te lo mereces, ¡bum!, arrancas y te vas. No. Dice, dale. Esto no es una carta blanca para pedir préstamos a todo el mundo y todo te lo tienen que dar porque Jesús dijo que te lo tienen que dar. No, mis amados hermanos. Esto está en un contexto. Si tú tienes enemigos, se quedan en la ruina total y tú les puedes ayudar, no les niegues la ayuda. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. De nuevo, si alguien te trata mal, no busques venganza ni retribución. ¿Y quién es? Ustedes saben esto, mis hermanos. Ustedes saben esta respuesta. ¿Quién es nuestro ejemplo para seguir todos estos mandatos que Él nos está dando? ¿Quién es nuestro ejemplo? Ayúdenme aquí. Cristo Jesús, mis amados hermanos. O sea, Él está dando mandatos antes de demostrarnos cómo se hace en la vida real. Escucha lo que dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:23 dice que Jesús, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús fue a la cruz y lo patearon, lo
golpearon, lo avergonzaron, lo desnudaron, le clavaron una corona de espinas en la cabeza, lo colgaron de una cruz. ¿Por qué? Yo te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dejó que le hicieran eso? Para morir en la cruz, para pagar el precio de tus pecados, si tú crees en Él. Y aquí es donde yo tengo que hacer un ruego, una súplica. No ignores a este Jesús. No ignores a este Jesús. Lo escupían. No decía nada. Lo puñeteaban en el rostro hasta desfigurarlo. No decía nada. Lo desvistieron de su ropa y se burlaron de él. No decía nada. Lo clavaron en una cruz. No dijo nada, sino que no dijo nada en contra de la gente, sino que cuando estaba ahí dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué Jesús fue colgado en la cruz? Para absorber él el castigo que merecía caer sobre ti. No ignores a este Jesús, por favor. ¿Cuál es la única respuesta apropiada cuando tú escuchas de lo que hizo Jesús? Arrepentirte de tus pecados y creer en Él y recibir el perdón que te regala gratis, gratuitamente. Él te perdona de todas las veces que has tomado venganza. Él te perdona de todas las veces que has insultado cuando te insultan. Él te perdona de todas las veces que han respondido mal por mal, ofensa con ofensa, golpe por golpe. A este Jesús no lo puedes ignorar. No rechaces su compasión, no rechaces su amor, no rechaces su gracia. Ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Versículo 31. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. La famosa regla de oro, ¿cierto? Jesús, ¿qué está diciendo? Preocúpate por los demás y piensa en sus intereses, aunque te hayan tratado mal. Amen, hagan bien, bendigan, no maldigan, oren. Hermanos, si somos honestos, ninguno de nosotros podemos decir, gracias Daniel, mañana comienzo. Dice un pastor, Ken Hughes, esta es una vida imposible. No es natural, no es convencional, es sobrenatural. ¿Sabes quiénes pueden vivir así? Los que han creído en Jesús, y porque han creído en Jesús, se les ha regalado un nuevo corazón. La Biblia llama a eso regeneración. Eres hecha una nueva criatura. Entonces ahora tú has sido transformado por el Espíritu Santo de Dios de manera que puedes hacer lo que Dios manda aquí a través de Cristo. ¿Quiénes son los únicos que pueden vivir de esta manera? Los seguidores de Jesús. Si tú dices, Daniel, yo no puedo vivir así, claro, con razón, porque no conoces a Cristo. No has sido salvado por Cristo, no has sido cambiado por Cristo, no has sido regenerado por Cristo, no has sido transformado por Cristo. Para hacer esto claro, vengan conmigo por favor a Tito, capítulo 3. Más adelante de Lucas, yo quiero que vayamos a Tito, capítulo 3, solo para hacer este punto muy claro. Tito, capítulo 3, Pablo le escribe a este pastor ahí en Creta. Tito 3:3. ¿Están ahí, mis amados hermanos? Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. Y escucha esto que sigue. Aborrecibles, o sea, dignos de ser odiados. ¿Y qué más? Odiándonos unos a otros.
Pero, aquí viene el cambio. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Antes, por supuesto, dice Pablo, nos odiábamos unos a otros. Pero Dios nos salvó. Y eso cambia todo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un nuevo corazón. Naciste de nuevo. El viejo Daniel ya pasó, ya no está. Ahora hay un nuevo Daniel. Y ese nuevo Daniel sí puede amar, aunque lo traten mal. Ese era el primer punto, mis amados hermanos, el mandato del amor sobrenatural. Ahora veamos, en segundo lugar, el contraste con el amor del mundo. Claro, Jesús es un excelente maestro y está anticipando todas las objeciones que hay a esa enseñanza, ¿cierto? Jesús, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que ame a mis enemigos? ¿Que haga bien a los que me tratan mal? ¿Que bendiga a los que me maldicen? ¿Que ore por los que me insultan? ¿Qué estás diciendo? Y miren lo que dice Jesús en el versículo 32. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Claro, me rasca la espalda, yo te la rasco también. Si tú no me la rascas, yo no te la rasco a ti. Claro, ¿cuál es el mérito ahí? ¿Qué es lo digno de aplaudir ahí? Ah, muy bien, mira, te rascaron la espalda y por eso estás rascando la espalda a tu vecino. Que te dieron unos tacos y 2 días después tú invitaste a los tacos y pues, ¿qué mérito hay? No hay ningún mérito. Dice Jesús, porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Los pecadores quiénes son? Los que no conocen a Dios, los que no han sido regenerados, los que no han sido transformados por la gracia de Dios. Ellos aman a los que los aman. Si tú me prestas tus juguetes, yo te presto mis juguetes. Si tú me das de tu postre, yo te doy de mi postre. Si tú me ayudas en mi trabajo, yo te ayudo con tu trabajo. Ese es un intercambio. Todo distribuido equitativamente. Esa es la ley de me debes una. Ahí no hay ninguna aprobación, dice Jesús. Versículo 33. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Jesús dice, si tú tratas a los demás como la gente que no conoce a Cristo trata a los demás, estás demostrando que tú eres uno de ellos. Me gusta cómo lo explica un predicador que se llama Philip Graham. Él dice, como discípulos de Jesucristo, la pregunta para nosotros siempre es, ¿qué puedo dar? Y nunca es, ¿qué recibiré a cambio? Voy a repetir. Como discípulos de Jesucristo, la pregunta para nosotros es siempre, ¿qué puedo dar? Y nunca, ¿qué recibiré a cambio? Y aquí podemos aplicar esto, por ejemplo, en el matrimonio. A ver, los casados, levanten la mano. No, no es cierto. La pregunta que nosotros nos debemos estar haciendo constantemente es, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar a mi esposa para servirla, para hacer la vida más fácil? ¿Qué puedo dar a mi esposo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué necesidades tiene? Y nunca, ¿qué recibirá a cambio? Es que tú no ayudas aquí equitativamente. ¿Qué pasó, pues? 3 días, 1, 2, 3, llevo yo lavando esos platos y tú ni te has asomado por ahí. ¿Qué recibiré a cambio? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Aplícalo en tu familia extendida. Sobrinos, tíos, abuelos, padres, etcétera. Con tus hijos, ¿cómo puedes aplicar esto? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo dar?
con tus amiguitos. Tú puedes preguntar, ¿qué le puedo dar a mi amigo? En lugar de estar pensando, ¿qué me va a dar él a mí? Ese es el contraste con el amor del mundo. Jesús dice, no se pierdan, no se pierdan. Esto está bien simple, esto está muy simple, está muy fácil. Si tú has sido transformado por la gracia de Cristo, tú vas a seguir a Cristo, que amó a sus enemigos, porque tú eras uno de esos enemigos. Pero si tú no has sido transformado por la gracia de Cristo, siempre estarás buscando lo que otra persona está haciendo por ti para responder de igual manera. Veamos en tercer y último lugar la fuente del amor sobrenatural. Ya vimos el mandato, ya vimos el contraste, ahora veamos la fuente. Versículo 35. Antes bien, amen a sus enemigos. Hagan bien y no presten esperando, y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Y sabes quiénes son esos ingratos y perversos? Les doy un tiempo para responder, sí. No hay problema. ¿Saben quiénes son esos ingratos y perversos? Tú y yo. Imagínate, solo por un momento, imagínate que Dios te haya tratado a ti como tú estás tratando a los que te están haciendo mal y daño. Estuvieras en el infierno y pasarías por toda la eternidad en el infierno merecidamente. Dimensiónalo. Ahora, dimensiona eso. El otro día yo estaba en mi tiempo con Dios en la mañana, orando en la palabra, y me puse a pensar como más extenso, más largo, más tendido, más paciente, esperando ahí, sentado en esa silla. ¿Qué significa pasar la eternidad en el infierno? ¿Te has puesto a pensar? No, rápido, a la cara, infierno, fuego. No, paciente ahí, meditando. Imagínate cómo pasa el tiempo para ti. ¿Cómo pasa el tiempo? Imagínate que pasa un mes y tú estás ahí en el infierno, sufriendo lejos de Dios, sin esperanza de salvación, acordándote de todos los sermones que escuchaste en aquella iglesia, de aquel pastorcito que predicaba gritando. Pasa un mes, pero no pasa solo un mes, sino que pasan 2 meses, y pasan 3 meses, y pasa un año. Y tú en ese dolor y en esa agonía. Y pasan 10 años. Y pasan 100. Y pasan 1000. Y 10,000. Y 1,000,000 de años. Y tú dices, ¿y esto cuándo terminará? Y 100 millones de años. Y de eso Cristo te rescató. ¿Cómo hubiera sido para ti si tú estuvieras, si Dios te hubiera tratado como tú estás tratando a los que te hacen mal? En el infierno eterno. Hermanos amados, Jesús nos salvó de algo que así en este mundo caído, con esta mente que aún no ha sido glorificada, no logramos dimensionar. No logramos dimensionar de qué fue lo que Jesús nos salvó. Cuando estemos en gloria, vamos a cantar con los ángeles y con todos los redimidos. Gloria sea al Cordero, porque en ese momento nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Cristo nos regaló y de todo el castigo tan enorme que Cristo nos libró. Ahora nos damos cuenta un poquito, pero cuando estemos en gloria nos vamos a dar cuenta de todo lo que Cristo hizo a nuestro favor.
Piensa, hermano, dimensiona. ¿Sabes cómo tú puedes amar a tus enemigos y orar por los que te tratan mal y te insultan y te ofenden y te humillan? ¿Sabes cómo? Viendo a Cristo, hermano, mira a Cristo, contempla a Cristo. Esposo, si estás teniendo un tiempo así duro, difícil para amar a tu esposa, porque tú dices que es así súper difícil, mira a Cristo, levántate en la mañana y lee uno de los evangelios. Lee Filipenses 1 y Filipenses 2. Medita en la cruz. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, contemplando a Cristo. Contempla a Cristo, mi hermano, mi hermana, y vas a tener poder para vivir según esta palabra de Cristo de amar a tus enemigos. Y dice, serán hijos del Altísimo. Eso no quiere decir, si amas a tus enemigos, Dios te va a dar la recompensa de salvarte y hacerte su hijo. No es eso. Lo que está diciendo es, si amas a tus enemigos, vas a dar evidencia de que eres hijo de Dios. Y sigue diciendo, porque Él, Dios, es bondadoso con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Es como dicen, hijo de tigrito, pintito, ¿cierto? Así dicen, ¿cierto? Hijo de tigrito, pintito. O de tal palo, tal astilla. Es exactamente lo mismo, hermanos. Solo que en refrán que nos hemos inventado nosotros. Si tú dices que eres hijo de Dios, vas a amar a tus enemigos porque Dios amó a sus enemigos. Y si tú dices que eres hijo de Dios y no amas a tus enemigos, pues no eres hijo de Dios entonces. Porque Dios amó a sus enemigos y fue misericordioso con ellos. Cito de nuevo a Philip Graham. Aquí es donde aprendemos a amar a nuestros enemigos, en la cruz. Donde nosotros fuimos los enemigos que Jesús murió para perdonar. ¿Se acuerdan la historia que les conté al principio del pastor que recibió a este dictador ateo en su casa? Le compartió el evangelio. La historia no termina tan bonita como nos imaginamos. Y se convirtió y después fue misionero. No. Parece que murió ateo en Chile al final de su vida. Pero sí, este pastor nos deja una gran lección, ¿cierto, mis amados hermanos? Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, dijo él. Cuando oramos, Dios perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, debemos tomarnos en serio estos mandamientos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios porque nos perdonaste, salvaste, redimiste, rescataste cuando éramos tus enemigos. Y ahora nosotros venimos, Señor, no con buenas obras en nuestras manos, sino reconociendo nuestra falta en obedecer estos mandamientos, Dios. Padre, te pedimos perdón. Gracias por la Santa Cena, Dios. Nos recuerda todo lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús a nuestro favor, que siendo nosotros sus enemigos, de nosotros tuvo compasión. Rechazábamos su gracia, pero Él abrió nuestro corazón para que creyéramos en su obra de salvación y recibiéramos el regalo de la vida eterna que tú prometes a todos los que creen en ti. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.